No son pocas las ocasiones que el mundo civil y el mundo militar tienen desencuentros o miradas diferentes de la realidad, ¿no es cierto? Claro, cada uno desde donde está parado mira la realidad desde cierta manera. Pero en concreto y en base a la ley, el poder político, la presidenta de la República, es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso no admite ninguna discusión. El poder militar está supeditado al poder civil y al poder político. Bueno, ¿qué les parece si conversamos con Luis Herrera, que sabe además un montón de estas cosas, ex asesor del Ministerio del Interior y analista político, sobre la presidenta Dina Boluarte, su mando y su comando y todos los elementos añadidos a esta trama? Señor Herrera, bienvenido, es un gusto conversar con usted. Buenos días, gracias por la invitación. Por favor. Cuando Dina Boluarte dice que no tiene comando, ¿estaría siendo mal asesorada o tiene cierta razón en lo que dice? No, plenamente considero, y como lo he manifestado anteriormente, considero que la presidenta ha sido mal asesorada. Ok. Mal asesorada por los asesores que legalmente lo deben de hacer, que en este caso es el primer ministro y el Consejo de Ministros en general. Otárola es el primer asesor, digamos, el más cercano a la presidenta de la República. De acuerdo a la estructura del Estado que nosotros manejamos, la operatividad de los servicios públicos, la operatividad del Estado está a cargo del Consejo de Ministros. Entonces, además hay que recordar un tema, ¿no? No solamente es que la presidenta de la República es la jefe suprema de las Fuerzas Armadas, sino que además el artículo 164 de la Constitución es bien claro. El presidente o la presidenta de la República es presidente del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa Nacional. Ella preside el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Entonces, el mando y el comando es la facultad que se tiene de dar disposiciones y hacerlas cumplir, ¿no? Es la esencia del mando, es ejercerlo. Si uno tiene mando y no lo ejerce, es como si no existiera. Entonces, mal asesorada porque si lo que quiso referirse es que ella no tiene que ver con las disposiciones operativas de la orden que se da, ningún presidente tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hay un degradé. Primero, la orden que se da en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, eso pasa a un plano operativo cuyo primer nivel es el administrativo, es el funcional, que le corresponde a los ministros de Estado. Entiendo. Por eso es que la Constitución también desarrolla en su artículo 128 el concepto de la responsabilidad política de los ministros de Estado. De acuerdo. Y de ahí viene el nivel operativo propiamente dicho, cuyo primer escalón es el el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y de ahí ya se digrega a cada fuerza según las disposiciones que se hayan dado, ¿no? Es un mando que se expresa tal como usted lo ha explicado en lo jurídico y en lo normativo, pero que se expresa también en lo simbólico. Cuando ella tiene un bastón de mando, cuando ella va a ceremonias militares, cuando le rinden honores las Fuerzas Armadas, lo hacen en su condición de presidente de la República. El sistema militar, así como los sistemas organizacionales, manejan mucho, se manejan en base a la parte legal, pero también hay un tema simbólico, la simbología Así es, propia, ¿no? así es. Entonces, en el mundo militar, la simbología es muy importante. Como usted ha señalado, ¿qué es lo que representa el mando superior? El bastón de mando. Así como insignias, ¿no? O sea, para eso existen reglamentos que indican cuándo, por ejemplo, un oficial puede utilizar una boina, cuando un personal puede utilizar un emblema, una bandera. ¿No? O sea, nadie utiliza una insignia que no le corresponde y que no se ha ganado por su esfuerzo. Entonces, esa simbología justamente tiene una finalidad. La simbología tiene como finalidad cohesionar, ¿no?, el accionar de las Fuerzas Armadas en una sola estructura, ¿no? Por eso es que el sistema militar tiene un nivel de operatividad y de flexibilidad en la operación mucho más ágil que, vamos a decir, que la administración pública común. Esa afinidad en función no solamente a la norma, sino a esa representación de mando, permite pues que el desplazamiento, la distribución de la fuerza se haga de una manera mucho más ágil, ¿no? Entonces, el bastón de mando representa la esencia de ese mando y comando. De acuerdo. No sé si la pregunta es absurda, pero igual la voy a plantear. ¿Puede Dina Boluarte renunciar a dirigir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y decirle a Otárola, encárgate tú? No. No, porque como digo, el principio del mando y del comando, que está además escrito en las leyes orgánicas de cada instituto y es la esencia de la doctrina,
es que el mando y el comando es irrenunciable. Es irrenunciable. Es irrenunciable. Entonces, la única manera que tiene una autoridad de renunciar al mando y al comando es que renuncie al cargo. Claro. Eso es otra cosa. Claro, no, por supuesto. Entonces no hay esa figura. De acuerdo. Ahora, si asumimos que no solo Otárola le aconseja mal, sino además los miembros de su gabinete lo hacen por este asunto de principio de gobernabilidad y autoridad, yo quería preguntarle si es necesario desde su perspectiva que Boluarte renueve su gabinete. Sí, como lo hemos manifestado, yo creo que, a ver, cada situación hay que evaluarla en el Seguro, momento. y en su contexto. ¿no? En Así el es. contexto. No cabe duda que las circunstancias en las cuales asume el gabinete Otárola fue un momento difícil. Se tienen que tomar decisiones porque también la esencia del mando es tomar decisiones, ¿no? Pero creo que este error comunicacional tan grueso que ha tenido la Presidente, producto de un mal asesoramiento, demuestra en la práctica que el gabinete Otárola se ha agotado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver directamente con algo que es fundamental para cualquier gestión de gobierno, que es el tema de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad se basa sustancialmente en la capacidad que tiene un Estado de poder hacer cumplir la ley. Entonces, si la perspectiva o la percepción general es que por el contrario el Estado y quienes lo representan están tratando de evadir su responsabilidad y los ministros ponerse detrás del discurso de la Presidente para evadir responsabilidad, entonces estamos flaqueando en el tema que es la línea de flotación de cualquier gobierno, ¿no? La gobernabilidad. De acuerdo. Entonces, ahora, tengo una sensación, y lo pongo a discusión suya, señor Herrera, que hay un peligroso doble discurso, porque por un lado y por escrito se le contestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que no se dio orden de disparar en las manifestaciones y que además se iban a hacer reformas en la policía y en las Fuerzas Armadas. Pero por otro lado, se convoca a las fuerzas de seguridad, se les reconoce y se les agradece públicamente lo hecho durante los conflictos. ¿No hay un doble discurso? Yo creo que hay más que un doble discurso o un mal enfoque del discurso. Ok. Porque, a ver, constitucionalmente, dice el artículo número 1 de la Constitución, dice el fin supremo del Estado es garantizar la tranquilidad de la vida humana, ¿no? Entonces, y asegurar la seguridad nacional. Si existen situaciones que afectan la estabilidad, la tranquilidad de la sociedad en general, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional da disposiciones. La Presidenta lo preside, está el Primer Ministro, el Ministro de Defensa, el Ministro de Interior, el Presidente del Comando Conjunto y los invitados que tienen, que pueden ser comandantes generales u otros oficiales generales. Yo estoy seguro que la orden ha sido perfectamente legal dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de las leyes. Señores del Comando Conjunto, señores de la Policía Nacional, hay que controlar estas situaciones de crisis. Hágalo en el ejercicio de su rol constitucional en el marco del cumplimiento de las leyes. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes orgánicas de cada uno de los institutos y específicamente las leyes que tienen que ver con el uso de la fuerza. ¿Usted cree que no se dijo a cualquier precio? Resuelvan esto. No, eso estoy seguro que no ha sido así. Entonces, tiene que entenderse de esa manera porque no hay forma que la Fuerza Armada ni la Policía Nacional salgan a operar sin una disposición y que salgan a operar para cometer un delito. O sea, eso sería, pues, obviamente, un ilógico en su sentido. La Policía Nacional y la Fuerza Armada sale a cumplir su rol constitucional de mantener la seguridad y la tranquilidad nacional. ¿Para qué? ¿Cómo? Con el cumplimiento de las leyes y el cumplimiento de sus órdenes de operaciones. ¿Qué es lo que dicen las leyes relacionadas al uso de la fuerza? Que es los decretos legislativos 1196, 1186 y 1095. Si en el momento en que la Fuerza Armada o la Policía Nacional está realizando estas actividades de protección, existe un exceso, esto tiene que ser sujeto a una investigación penal. Lo dice la propia ley. Sin duda. Entonces, si ha habido, ¿no?, o exceso, si ha habido una situación que se consigue irregular, pues tiene que haber una investigación penal y se determinará al responsable. O sea, no olvidemos que la Fuerza Armada y la Policía Nacional están constantemente sujetas a capacitación en materia de... Por eso tienen el uso de las armas y el legítimo uso de las mismas. Entonces, si ha habido exceso, pues será investigado, se identificará y... Entonces, por eso digo, yo creo que hay un mal enfoque del discurso porque
la defensa que tiene que hacer el gobierno es justamente de esta línea constitucional de protección de la seguridad y tranquilidad nacional. O sea, porque o sea, hay que entender, las Fuerzas Armadas y la Policía cumplen un rol, seguridad nacional, externa e interna. Entonces, ese rol no puede cambiar. Si enfrenta situaciones de conflictivas que afectan este rol, pues tiene que cumplir las disposiciones legales y neutralizarlas. De acuerdo, señor Herrera, pero yo tengo una vieja discusión con quienes vienen desde el mundo castrense en el uso de la palabra exceso. 49 muertos no es un exceso, es mucho más que eso. Cuando además la Fiscalía especializada en materia de derechos humanos de Ayacucho ha demostrado que desde el cuartel de donde salieron los soldados que reprimieron esa manifestación, se autorizó el uso de fusiles Galil y que además las balas utilizadas en la muerte en Ayacucho son de esos fusiles. Entonces, no es un exceso acá. Probablemente no hay una orden de disparar, pero sí hay por parte de la milicia una mala aproximación, de pronto porque no es su especialidad, a un conflicto social. A ver, ni la policía ni la Fuerza Armada salen nunca con una disposición de salir a matar a nadie. Eso creo que queda claro para todos, ¿no? Porque si no estaríamos en otro tipo de república. Ni la policía ni la Fuerza Armada sale con una disposición de matar a nadie. Sale con la disposición de cumplir con su rol constitucional de manera operativa con una orden de operaciones. Dice, pero en la cancha se calienta, ¿no? Claro, pasa lo que usted dice. Entonces, una orden de operaciones, ¿cómo se elabora? Hay un invencionamiento de la situación, ¿no? Entonces, mira, hay información de inteligencia, 8.000, además. Claro, 8.000, 9.000 personas van a atacar un aeropuerto. Ilegal. Un acto ilegal. Hay que neutralizarlo. Hay dispositivos, 1.500 hombres con capacidad de poder salir a operar. Salen a operar con su equipamiento, porque es su equipo, es el que le da el fusil se lo da la patria, ¿no? O sea, no es un fusil que uno saca porque... No, por supuesto. ¿no? Por supuesto. Sale con su equipamiento. No, sin duda. Entonces, la capacitación de la Fuerza Armada y la Policía Nacional es justamente para que lo utilice de acuerdo al marco de lo que establece la ley de uso de la fuerza. O sea, si tenemos a 100 metros una fuerza, obviamente lo primero que van a ver son las disposiciones y las voces de, oiga, no avancen. Acá tenemos un cerco de seguridad para evitar la penetración del aeropuerto, ¿no? en ese ejemplo. La voz de mando no es aceptada. Avanza. Ok. No, ya no están a 100, están a 30. Están en una distancia suficiente como, por ejemplo, para utilizar elementos también que pueden afectar físicamente a la fuerza, como por ejemplo ondas, piedras, lo que fuese. Sí, seguro. Y ya no son pues 500, son 8.000, son 9.000 y una fuerza de 1.500. La cosa se comienza a caer, se acercan más, se rompe la línea de diferenciación y ya hay, ¿cómo se llama?, enfrentamiento. Entonces, ahí es donde el entrenamiento tiene que funcionar, ¿no? Ahí es donde el entrenamiento tiene que funcionar. La capacidad de manejo del comando directo de la operación y el entrenamiento de cada uno de los soldados y policías. Mucha inteligencia emocional. Hay mucha inteligencia emocional. Entonces, no es que el sistema no esté construido y elaborado para garantizar el control del Estado sin necesidad de que existan pues este tipo de situaciones que lamentamos todos, como es la muerte de ciudadanos peruanos. Pero en el tema operativo, ese autocontrol puede fallar. Eso es en la materia de la investigación penal. Ahí se identificará, hoy día con los medios tecnológicos, hay una orden de operación, se sabe la distribución de lo personal, qué personal estuvo en qué área, quién fue el jefe de patrulla en qué área. Hoy día hay videos, hay de todo. O sea, todos serán elementos de prueba, como usted bien señala. La fiscalía determine, mire, por ejemplo, la bala ingresó de frente, la bala ingresó de frente. Hay toda una investigación eso ya es parte de la investigación. Entonces, se determina, ok, esta persona es la culpable, pues entonces las responsabilidades penales son individuales. Ahora, la responsabilidad política es otra cosa. Eso solía preguntar, porque Fujimori está preso por autoridad inmediata. Él no mató a nadie en Barrios Altos ni en Cantuta, pero permitió que un destacamento en actividad operara a diestra y siniestra. Sí, pero ahí hay una diferencia, y es una diferencia bien importante. ¿Cuál? La teoría del caso, en el caso Fujimori, es que el grupo Colina operaba dentro del canal de inteligencia. Okay. Y la característica del canal de inteligencia, lo que señala la teoría del caso, es que ese canal de inteligencia reportaba directamente al nivel más alto, al nivel presidencial. Así es. ¿No? O sea, ahí no había la escala de esta patrulla reporta a su comandante,
el comandante a su coronel, el coronel a su general, el general a su ministro y el ministro al presidente. Esa no es la estructura del caso del grupo Colina que menciona. Aquí estamos hablando de una situación completamente diferente. Okay. Acá estamos hablando de una situación donde existe una estructura constitucional y legal vigente, válida. La Constitución, el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, en la reunión del Consejo con disposiciones dadas, ¿no? que se irradian hacia la parte operativa, donde los ministros tienen funciones que son supervisar y conocer lo que está haciendo en la parte operativa a partir de lo que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Dirección General y la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, elaboran sus planeamientos, sacan sus órdenes de operaciones y salen a operar, ¿no? Entonces, toda esta estructura legal es perfectamente válida en el marco, como digo, del rol constitucional de mantener la seguridad nacional tanto interna como externa. Entonces, son casos completamente diferentes. Sin embargo, al día siguiente de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte al diario El Comercio, por los ingresos a Palacio, hay reuniones con las cabezas de los institutos armados. ¿Cree usted que es una reunión para poner paños fríos? ¿Cree usted que es una reunión donde intenta ganarse nuevamente a los militares en una relación que podría resquebrajarse? Hay un principio en la administración que dice que las actividades que no se comunican no existen. Yo le agregaría, las actividades que se comunican mal, ¿no? impactan negativamente la gestión. No, complejizan mucho, por supuesto. Entonces, la declaración, regresando al punto, la declaración de la presidenta Boluarte el día domingo en El Comercio, obviamente genera pues una afectación, no digo yo en la relación de mando, ¿sí, no? Porque la estructura militar en ese sentido es muy muy estructurada, ¿no? O sea, el jefe supremo es el jefe supremo hasta el día que sea el jefe supremo. El día que deje de ser jefe supremo, la Fuerza Armada respalda y funciona en función a lo que dispone el Estado. ¿Quién representa al Estado? En este caso es el jefe supremo, el presidente de la República. No es al presidente del apoyo, sino al Estado a través de la figura de. Entonces, un discurso como el que se ha dado de que no tengo mando y comando, obviamente pues que tiene, vamos a decir, por lo menos yo estoy seguro que los comandos generan la preocupación de explicarle al presidente, señora presidente, nosotros estamos cumpliendo nuestro rol constitucional, estamos subordinados a la disposición que indica el poder político, pero el rol suyo es ¿no? Entonces, creo que eso seguramente... Pero, a ver, las cabezas de los institutos armados van donde la presidenta de la República a explicarle cuáles son sus deberes y responsabilidades, pero ¿para qué es presidente de la República? Pero eso ya es o sea, como digo, la pregunta ha quedado flotando y por eso hablamos desde el inicio de que el problema de la comunicación política tiene No, sin duda. Tiene un fin sus bemoles fundamental, ¿no? Es generar confianza. Así es. Entonces, si la comunicación política es negativa, obviamente pues genera los problemas de gobernabilidad que afectan finalmente el ejercicio del mando, en este caso de la administración pública. Entonces, que la declaración ha tenido un impacto negativo, por supuesto que tiene un impacto negativo, porque hace que todo el mundo se pregunte entonces, ¿quién ejerce el mando? Por eso es que regresamos y decimos, creemos que ahí se demuestra que hay un agotamiento, ¿no? del accionar del gabinete Otárola, que y estos análisis los hacemos desde el punto de vista político, desde el punto de vista del análisis de la coyuntura, y no es un análisis ni una apreciación sobre los ministros en per se. Son profesionales, han cumplido su misión, pero creo que es un tema de agotamiento. Entonces, si la presidenta realmente quiere recuperar posicionamiento, mostrar un discurso mucho más sólido de gobernabilidad, que fortalezca el tema de gobernabilidad y sobre todo fortalezca gobierno de cara al mediano plazo, yo creo que tiene que renovar gabinete. Sí. Ahora, señor Herrera, usted no sé si estará de acuerdo conmigo, pero el tratamiento de los militares al presidente Pedro Castillo creo que no es el mismo que a la presidenta Dina Boluarte. ¿En qué lo expreso? El origen político del presidente Castillo, un hombre que venía de las canteras de la izquierda y de la izquierda radical,
que en algún momento se le ligó con vasos comunicantes al Movadef, sin duda tiene que haberle sabido a las Fuerzas Armadas como chicharrón de cebo, saber que el presidente de la República puede venir de esos extremos a los que las Fuerzas Armadas tuvieron que enfrentar en la década del terrorismo, del conflicto armado interno, como querramos decirlo. Tan es así que hay una imagen el día siguiente o el mismo día del autogolpe fallido, donde un grupo de militares de alguna manera dan hurras, o celebran, o expresan una suerte de misión cumplida. Y esto lo vimos en redes sociales, el video está ahí, no estoy inventándome nada. ¿Usted cree que el tratamiento fue el mismo? ¿Que se supeditaron de igual manera a ese presidente de la República que a esta presidenta? Si vemos los hechos, ¿no? Tal cual, la Fuerza Armada cumplió su rol de la misma manera como la está cumpliendo ahora, como en la época del señor Castillo, porque igual la Fuerza Armada se subordina a través justamente, y hablando de la simbología, ¿no? El acto simbólico de entregarle un bastón de mando al presidente de la República es el acto simbólico de la subordinación que la Fuerza Armada tiene al poder político. Pero los múltiples desaires de militares y policías, claro, en retiro al presidente de la República eran de todos los días. Pero ese es otro tema. Pero expresa un sentimiento. ¿Por qué? Porque, o sea, por lo simbólico que hablábamos, justamente, ¿no? No, nosotros, bueno, yo soy oficial de Marina en retiro, del cuerpo jurídico. Aparte soy Lucio Pradino, de chico tengo, vamos a decir, el respeto y la formación del sistema de defensa y de las Fuerzas Armadas. En actividad uno tiene claro su rol, tiene claro su misión y tiene claro la estructura de mando. Okay. Y en función a eso es que uno realiza su trabajo, su función. Entonces, hay una despersonalización, digamos, del funcionamiento de la Fuerza Armada en actividad, porque no es lo que yo piense. Es lo que el sistema... No, claro, además no son deliberantes, no podrían hacerlo. Es lo que la entidad, es lo que la organización así es. tiene que cumplir como rol. De acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Una vez que salgo de retiro, mi condición de ciudadano es completamente abierto y puedo tener manifestaciones y mis propios gustos. Me puede gustar blanco, negro, verde, lo que sí, fuese, de acuerdo, izquierda, derecha, y manifiesto tal cual. Pero, o sea, hablando estrictamente del rol y a la pregunta, yo creo que la Fuerza Armada como tal cumplió su rol constitucional hasta el último momento. Ahora, las funciones de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, igual, obviamente, establecidas en la Constitución, claro, tienen un correlato que se expresa, como usted señala, en ese acto del URRA, ¿no? Entonces, el acto del URRA, donde estuvieron los mandos generales, ¿no? Yo, y lo comentaba porque yo dicto en las maestrías de varios institutos armados, y es un tema de debate, ¿no? O sea, hablando desde el punto de vista de la comunicación política, ¿cómo lo debemos entender? Entonces, debemos entenderlo, y eso es un debate que se da entre la oficialidad, como el afianzamiento del rol constitucional de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en defensa del Estado de Derecho. ¿De verdad que esa interpretación le dan? Porque la de los ciudadanos de a pie es otra, es la de, digamos, lo dejaron caer, ¿no? No, porque, o sea, nadie deja caer a nadie, porque como dice la física, ¿no? Los objetos caen cuando tú los sueltas. Por su propio peso. Por su propio peso. Entonces, aquí... Este cayó solo. El presidente Castillo cayó por su propio peso. Y torpemente, además, nadie por supuesto. Entonces, pero realmente, o sea, la Fuerza Armada y la Policía Nacional, y eso es un detalle que hay que entrar a analizar de lo que ha señalado el primer ministro, tiene un rol. El rol fundamental es mantener el Estado de Derecho, la seguridad interna y externa, que es motivo de un análisis amplio. Podríamos, o sea, debatir horas con respecto a cuáles son los riesgos, las megatendencias que pueden impactar al Perú, no solamente este año, sino dentro de 5, 10, 15 o 20 años, ¿no? Y sobre los cuales hay que construir la política de defensa y que hay que comenzar a actuar. Pero en segundo lugar, es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, al ser organizaciones estructuradas en función a una doctrina, a una cultura, ¿no? Al tener esa agilidad operativa, lo menos que requieren es manoseo político. No, sin duda. Y el efecto en eso estamos de acuerdo. Y el efecto lo vemos en la Policía Nacional, ¿no? Cuando viene un gobierno y dice, vamos a retirar 39 generales para que... Sí, claro. O sea, claro. estamos afectando la estructura de la policía
Porque estamos dándole el mando a un general que tiene 3 años de antigüedad. Sí. ¿Qué experiencia operativa tiene? Entonces, lo peor es que cuando eso vuelve a pasar años después y retiramos 17 generales, entonces lo que creamos es una falsa cultura paralela de que otros oficiales generales menos antiguos piensen que consiguiéndose su político de turno, no lo discuto, van a llegar. Pero son esos generales, o algunos de ellos, o algunos malos de ellos, que pasan por el aro y van a Palacio a dejar su bolsita con dinero. Producto justamente de esa ruptura, producto del manoseo político. No aceptes, denúnciala, pero ¿por qué vas a pasar por el aro? ¿Por qué vas a pasar para bajar $20,000? Porque nuevamente, o sea, ¿cuál es el hecho disparador? Un hecho cultural. O sea, se considera. Por eso yo soy muy crítico del accionar de los gobiernos que vienen y manosean las estructuras. ¿Por qué? Porque rompen, pues, obviamente, los temas de antigüedad. Y la pirámide hay que sostenerla. Y crean una cultura paralela donde van los oficiales, piensan, pues, que consiguiéndose su político. Esa es la normalidad. Que es la normalidad. Así es. Eso tenemos que desterrarlo. Entonces, a mí me preocupa cuando dicen, vamos a reorganizar las Fuerzas Armadas. ¿Reorganizar qué? Si las estructuras de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, están claramente establecidas y para eso existen los conceptos dentro de lo que es el mando y el comando, los conceptos de lo que se llama categorías, jerarquía y antigüedad en el mando. O sea, un ejemplo, o sea, el brigadier general, por ejemplo, de mi promoción, digamos, sigue siendo mi brigadier general hasta ahora. Porque es una señal de respeto. No es que tenga que ver injerencia directa, pero es una señal de respeto. No, le entiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar que se rompan. Entonces, ¿por qué? Hay que controlar, y para eso existen sistemas de control y todo. Pero nuevamente, cuando el manoseo político se mete a querer ordenar la fuerza, normalmente lo que hace es desestructurar la fuerza. ¿Y no cree usted que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte entra en ese manoseo cuando instrumentaliza a la Policía Nacional para mandarla a la línea de fuego, luego bonificarla con dinero por hacer bien su trabajo, como si por hacer bien nuestro trabajo tuviesen que bonificarnos con dinero, más allá de que trabajen en condiciones muy precarias y con sueldos muy bajos, que es otra discusión? ¿No cree usted que Boluarte no instrumentaliza a la Policía Nacional a sus anchas? No, porque yo creo que ahí lo que juega es que la Presidenta en ese sentido y el Consejo de Ministros lo que está haciendo es cumplir su rol constitucional, porque lo contrario sería inacción, o sea, dejar que sobrepase. Nuevamente, el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es mantener el Estado de Derecho. Uy, lo contrario es haz política, por eso eres presidente de la República. No resuelvas ni a balazos ni a palazos los conflictos sociales, resuélvelos políticamente. Yo comparto lo que usted dice, pero en este sentido. Cumplimiento del rol del gobierno, el cumplimiento del rol del uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para mantener los canales de seguridad interno y externo, ¿no? Que son normalmente acciones, vamos a decir, de contención y control. Pero el paso siguiente es lo que usted señala. O sea, esto se tiene que complementar y para eso ya es el rol neto del Consejo de Ministros y de la Presidenta, política. O sea, por ejemplo, tenemos un cuestionamiento en Pueblo. Ya, perfecto, está bien. Tenemos ¿cuántos miles de millones? Ya un tema de discusión económica que da para rato, involucrado en el tema de los gobiernos regionales, gobiernos locales y dinero del gobierno nacional. Ok. Se acaba de dar, por ejemplo, una norma para agilizar el tema de los proyectos de inversión. Sí. Perfecto, ya. Me voy a agotar, o sea, si yo me agoto, por ejemplo, en mesas de negociación, que pasan 1, 2, 3 meses, y no adelantan un proyecto, sino que no pierden el sentido de reunión tras reunión, pero no ejecutan algo operativo, entonces ahí ya no estoy haciendo verdadera política. No, pues claro. Ahí estoy fallando. No, estás fallando, ¿no? Por supuesto. Ese no es el camino. Entonces, por eso decíamos, el tema del agotamiento del gabinete se expresa en esas cosas, porque ya hoy día en este momento, si estamos hablando de la necesidad de hacer gobierno, y cuando yo me refiero a hacer gobierno, me refiero a la acción del Estado de corto, mediano y largo plazo. O sea, hacer reformas profundas en algunos niveles que hacen falta. Por ejemplo,
Educación, salud. Educación, salud, seguridad, o sea, a donde fuéramos y donde miráramos, hay necesidad de hacer reformas. O sea, la discusión general en materia de administración pública es la discusión con respecto al tamaño del Estado. Claro. O sea, primera decisión de gobierno. ¿Qué Estado quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué Estado quiero? O sea, ¿qué tamaño de Estado quiero? Así es. ¿Me sirven 19 ministerios? ¿O tengo que reducir? O sea, un mal enfoque y no se entiende la administración pública en su verdadera dimensión es cuando, por ejemplo, pensamos que la administración pública va a funcionar porque le cambio de nombre a una entidad pública. No, pues eso es un absurdo. O sea, pero se hace. Pero se hace. O sea, si nosotros hacemos una revisión hacia atrás, por ejemplo, en la última década, el rol de servir. Servir se crea con objetivos específicos. Sí. Principalmente crear, o sea, fortalecer la carrera. Pero ahí hay unas resistencias al cambio para que servir entre muy grandes. Ya, pero nuevamente, ¿cómo es que rompo la resistencia al cambio? En todos los debates académicos, ¿no? y en la práctica, la resistencia al cambio solamente se rompe de dos maneras. ¿No? Tomando decisión inmediata para identificar y retirar los malos elementos y otro capacitando mucho para el tema de romper ese cambio. Entonces, hay dos cosas que, para eso se habla de la formación de los grupos de calidad y todo. Pero cuando yo tengo una entidad como por ejemplo Servir en las últimas décadas, que se dedica a implementar una metodología de procesos que levanta la situación real, pero no achica el Estado, no estoy cambiando nada. No estoy cambiando nada. Yo, por ejemplo, un ejemplo pequeño, yo era director de administración del Ministerio de Defensa del año 2012. Cuando salí del ministerio, me refiero al ministerio, a la unidad ejecutora número 1, el edificio propiamente dicho que tenemos en la línea de peruanía. 700 y pico trabajadores. Toma. Hoy día tiene más de 1.400. Entonces, si ese ejemplo lo transmitimos al resto del Estado, o sea, el Estado crece. El presupuesto público crece año a año. Hoy día tenemos más de 200 millones. Lo entiendo perfectamente. Los servicios públicos no mejoran. Es que la sensación es que nos vamos al 2026 en una suerte de 2 años de parálisis donde nada se mueve, donde nadie parece tener la llave para resolver el conflicto político que vive el país, pero donde el Congreso también tiene responsabilidades de acompañar eso a una suerte de estacionalidad donde no pasa nada justamente. Eso es lo que le digo que no es hacer política, eso es dejar que las cosas vayan en piloto automático. Buen punto, porque justamente lo que tiene que pasar es hacer gobierno. Así es. Y hacer gobierno significa, aquí tenemos que discutir 2 o 3 cosas. Primer punto, vamos a decir que la percepción inmediata de las personas es la parte económica. ¿No? Es la parte económica. El objetivo del Estado en los próximos 3 años es que el PBI per cápita se incremente en 5%. Eso nomás es todo un reto, porque tenemos que mover todos los factores de producción. O sea, hoy ya tenemos un programa que es Punche Perú, ¿no? Que sobre todo está enfocado a mover la economía desde el punto de vista de la inversión pública. Pero si vemos los indicadores de la inversión privada, que son casi el 80% de la economía nacional, en el primer trimestre, como lo informó el ministro de Economía, ha colapsado. ¿No? Entonces, es todo un sistema conjunto. No, de acuerdo, el discurso político fundamentalmente tiene que mostrar fuerza, un norte, eficiencia así es, y confianza. Así es. Y eso no se percibe. No se percibe. Entonces, por eso es que concluyo diciendo que pienso que el gabinete se ha agotado. Y un recambio podría venir. Creo que beneficiaría mucho al país, al gobierno de la presidenta Boluarte, que modifique y nombre un nuevo gabinete. Señor Herrera, ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por esa perspectiva, sin duda importante e interesante, que se pone en la mesa de discusión. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.